No hay que generalizar, y yo no voy a generalizar culpando aquí a todas las comunidades mapuches. Yo creo que la inmensa mayoría de las comunidades mapuches de esta zona, por lo menos, vive en paz, ¿ya? Trabaja y se desarrolla normalmente, pero aquí hay grupos violentistas, grupos que han empezado a practicar el terrorismo desde hace mucho tiempo. Y que se dedican sistemáticamente a recorrer los campos, a amedrentar a la gente, a incendiar sus casas, a amenazar a la gente que trabaja en los predios para que no sigan trabajando, bajo la amenaza de agredir a sus familiares, bajo la amenaza de agredirlos a ellos mismos, bajo la amenaza de quemarles sus casas. Yo he tenido incluso empleados míos que han sido acuchillados por esta misma gente por el solo delito de trabajar conmigo. Entonces, las muestras reiteradas de terrorismo que hemos estado viviendo en esta zona han sido tremendas por estos grupos violentistas. Insisto, yo no voy a generalizar porque no son todas las comunidades mapuches, no son todos los